Sí, ya se ve. Ya, Listo. muy bien. Bueno, entonces voy a empezar explicando la teoría de los dos pasos o pisos, los principios de la teoría. En la teoría están dos principales autores que son Elihu Katz y Paul Lazarfeld, no sé pronunciar bien el apellido. Bueno, ellos proponen un sistema de comunicación con dos estaciones diferenciadas, que son la primera fase y la segunda. En la primera fase, los medios de comunicación transmiten la información a figuras representativas de la población, que los llamamos los líderes de opinión. Ellos reciben la información, la analizan, la procesan y la ponen en un discurso. En la segunda estación del proceso, la segunda fase, los líderes de opinión reciben esta información y transmiten esta información a su esfera social, pues de la cual pertenezcan como líderes. Y ya estas esferas sociales adoptan estos mensajes como suyos y los utilizan en función del líder de opinión, pues como con el contexto que el líder les haya puesto. Entonces, en las dos etapas están los medios de comunicación, luego los líderes y por último el público. El líder de opinión debe ser una persona carismática, debe ser atractiva y creíble para perdón, la población a la que se está dirigiendo. Debe también tener conocimiento superior al promedio y ir un poco más allá. Eso parte de que debe de tener una credibilidad en el mensaje que está transmitiendo para poder que el público le tenga pues como fe. Debe identificarse con la población, el líder de opinión debe tener un gran vínculo con la población a la que se considera líder. Por ejemplo, así, pues no hablando políticamente como tal, digamos el líder de una sala de ventas que vende apartamentos debe tener conocimiento de todo el tema inmobiliario para poder que sea considerado como líder. Y también debe ser reconocido una imagen que sea reconocible en el grupo como tal al que pertenece. Están los medios de comunicación que se convierten en los receptores eh, en los medios. Posteriormente toman el papel de emisor y transmiten la información procesada al público. El público es el segmento de la población que escoge el líder para transmitir el mensaje. Ya de ahí viene lo que es el proceso de comunicación y el paradigma de Laswell, que tiene que ver pues mucho con este tema de la teoría de los dos pasos o pisos, porque nos dice que inicialmente el medio de comunicación es como el primer emisor que va a transmitir el mensaje al público y el líder es el segundo emisor que va a codificar ese mensaje para que el público lo reciba de una mejor manera. Profe, yo tengo acá como un videito, lo voy a... ¿De dónde se origina el modelo de Laswell? Harold Laswell fue un pionero de la ciencia política y de las teorías de la comunicación estadounidense. Gracias. Hola, Sí, lo parece un momentico, les sí, pregunto a los demás, ¿les reproduce bien o se ve muy pausado? Y se escucha muy pausado también. A ver, Jason y Paulina. sí ¿Se se ve bien? escucha. ¿Y se escucha bien? Sí. Y Jason, no sé, Jason. Ok. Bueno, no, María Camila, reproduzcámonos entonces. Listo. Harold Laswell fue un pionero de la ciencia política y de las teorías de la comunicación estadounidense. Laswell se dedicó a reflexionar sobre las características de la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. También analizó el fenómeno del liderazgo político, siendo muy evidente la relación entre ambas, debido a que el uso prolongado de la propaganda hace muchas veces a la consolidación del liderazgo político. Estos trabajos buscaban analizar la influencia de la propaganda en la opinión pública. Dieron como resultado, hacia finales de 1920, la teoría de la aguja hipodérmica.
donde consideran a las masas como un grupo manipulable por los medios de comunicación, que poco o nada pueden hacer frente a la manipulación de los medios. ¿Cuáles son los elementos del modelo de Lasswell? En 1948, Lasswell publicó un artículo que tuvo gran mérito, donde planteó claramente los elementos que están en juego en un proceso de comunicación. Estos son: quién dice qué, a quién, por qué canal, con qué efecto. ¿Quién? Se refiere a la propiedad de los medios de comunicación, es decir, quienes emiten y desde qué lugar lo hacen. El que transita la idea de los contenidos del mensaje y su análisis. Dice que se refiere al contenido o la información comprendida en el mensaje, es decir, el componente comunicativo del contenido o mensaje. ¿A quién? Se refiere al análisis de las audiencias, sus características, los rasgos particulares que la caracterizan, sus especificidades. ¿Por qué canal? Esto implica la infraestructura tecnológica que facilita la difusión de contenidos, la radio y la televisión, es decir, los medios utilizados para transmitir el mensaje. ¿Con qué efecto? Es el análisis del efecto producido. Para Lasswell, toda comunicación tiene un efecto, sea o no el planeado originalmente, y es lo que determina la estructura de la comunicación de masas. ¿Qué buscaba transmitir o resaltar este modelo? El modelo de comunicación de Lasswell resalta la importancia de tener muy en claro la intención del receptor al comunicar y las condiciones bajo las cuales el receptor recibe el mensaje. Lasswell establece que cuando se tiene la intención de llegar con un mensaje a un público masivo, una de las claves es quién va a codificar ese mensaje y cuáles son sus intenciones. Una vez establecido el contenido del mensaje y que esté claro qué se quiere decir, se procede a seleccionar el canal o medio de comunicación más adecuado que logre que el mensaje llegue bajo las condiciones ideales al receptor y que éste, a su vez, esté preparado para recibir el mensaje y emitir una reacción acorde con lo previsto originalmente en el mensaje. ¿Cuáles eran las desventajas? Este modelo tenía la desventaja de no vincular los diversos factores que a partir de sus preguntas hacen a la comunicación. Cada uno de los interrogantes puede hacernos arribar a estudios independientes, que en este momento no se abordaron. En resumen, ¿de dónde se origina el modelo de Lasswell? Se origina a partir de los estudios sobre la influencia de la propaganda en la opinión pública que dieron como resultado la teoría de la aguja hipodérmica en 1920. ¿Cuáles son los elementos del modelo de Lasswell? Los elementos son: quién, es decir, quienes emiten y desde qué lugar lo hacen. Dice qué, se refiere al contenido o información comprendida en el mensaje. ¿A quién? Se refiere al receptor, es decir, a quienes se dirige el mensaje. ¿Por qué canal? Los medios utilizados para transmitir el mensaje. ¿Con qué efecto? Es decir, las características o el impacto que tienen las personas. ¿Qué buscaba transmitir o resaltar este modelo? Este modelo buscaba transmitir la intención del receptor al momento de comunicar y las condiciones bajo las cuales el receptor recibe el mensaje para que éste tenga gran impacto. ¿Cuáles eran las desventajas? Bueno, pues básicamente el video nos explica como estas formas de comunicación, pero la teoría de los dos pasos lo que nos quiere decir es de este segundo emisor, que sería el líder de opinión, que nos va a ayudar a codificar el mensaje. Y ya, profe. Bueno, muy bien. ¿Qué preguntas, inquietudes tienen ustedes, muchachos, frente a la teoría de los dos pasos o pisos? Comentarios. No hay preguntas, inquietudes, comentarios, muchachos. Nada, nada, nada. Bueno, María Camila, yo tengo una pregunta. Líderes de opinión que tú creas que existen en la actualidad, puede ser aquí a nivel de Colombia o a nivel internacional. Profe, pues pueden ser también políticos. En este siglo XXI también tiene mucha influencia de lo que son
ya los creadores de contenido, pues o influencers que llaman, aunque pues es como ya más relativo, la teoría está pues como inicialmente desde los medios de comunicación a un líder que digamos es una persona que sea reconocible por el público, pero ya en este momento pienso que puede ser más relativo con el tema de las redes sociales. Mm, Ok, Por bueno. ejemplo, por ejemplo, no sé, Petro puede ser un líder de opinión de parte de la izquierda, pero pues eso no significa que él realmente tenga la razón, simplemente es como un líder de lo que él piensa. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué otras preguntas e inquietudes tienen ustedes, muchachos? Comentarios. ¿No les surge más inquietudes frente a la teoría de los dos pasos o pisos? María Camila, ¿en qué contexto se dio o se consolidó la teoría? Profe, según lo que yo leí, fue como en el contexto cuando empezó lo del auge de la Segunda Guerra Mundial, que querían los estadounidenses identificar como de qué manera se influían a la gente que iba a votar. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, yo redondeo varias cositas. La primera es que la teoría de los dos pasos, con ese nombre que tiene, básicamente, y como bien nos explicó María Camila, es que existe como una serie de traspasos en términos de la emisión y la interpretación de la información por parte de los medios de comunicación, donde están por un lado los medios, los líderes de opinión, que ya sabemos cuáles son esas características, y bueno, ahorita las vamos a recordar, y finalmente están las audiencias, ¿cierto? Entonces, como el traspaso de la información o o el mismo mensaje desde los medios de comunicación a las audiencias. Ahora les pregunto a ustedes, ¿recuerdan las características que deben de tener los líderes de opinión? A ver quién las menciona. Aquí en el chat puede ser. ¿Qué características, atributos debe de tener una persona para ser un líder de opinión? A ver, Paulina, Santiago, Laura, Jason, Carolina Rimoritica, no sé si me alcanzó a escuchar. ¿Cuáles son esas características que piensan que debe de tener un líder de opinión? Ok. Alejandro, Laura, Paulina, Santiago. A ver qué dicen ustedes. Pero les estoy preguntando es porque, para que me respondan. Profe, de pronto, no sé, que ocupen un lugar en el medio. Que ocupen un lugar en el medio. Bien, que tenga representatividad mediática. Cargos relevantes. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otras características encuentran ustedes? Imparcialidad, veracidad. Bueno, imparcialidad. ¿Qué hay entre comillas? Veracidad. Creo que te refieres a algo más. Bueno, cercanas al público, muy bien. Un líder de opinión, entonces, es un individuo que se supone que representa la opinión de la opinión pública, valga la redundancia, ¿cierto? Representa una comunidad. Esos personajes tienen que generar credibilidad. Por lo general se les otorga una credibilidad por parte de la audiencia o de la comunidad a la cual representen. También tiene una fuerte presencia
en medios de comunicación o si bien no la tienen, la misma ciudadanía, la misma comunidad lo reconoce como un líder. Entonces, tiene credibilidad, tiene parte de presencia mediática, generan empatía, o sea, son cercanas al público, como lo dice Laura, ¿cierto? Y lo más importante es que se consolidan como figuras, universalizar bien el mensaje de los medios de comunicación hacia las audiencias. Cuando yo le hice la pregunta ahorita a María Camila de un líder de opinión en la actualidad, mencionó un término interesante, una figura mediática de mucho consumo recurrentemente por parte de las audiencias hoy en día, son los influencers, ¿cierto? Pero entonces, eh, bueno, el líder de opinión que se nos habla desde la teoría de los dos pasos o pisos, noten ustedes que en el contexto en el que se dio no existían las redes sociales. Entonces, eran personas que de alguna u otra manera tenían una figuración en los medios de comunicación o bien eran como avaladas por un grupo determinado de personas, una comunidad, como una autoridad intelectual, por ejemplo, o política, ¿cierto? Pero eso fue en ese escenario. Estamos hablando de que los líderes de opinión o bien aparecían en la televisión o bien eran mencionados recurrentemente perdón, en un tema en particular que le interesaba a la opinión pública, ¿cierto? No es que nos reunamos nosotros, por ejemplo, y digamos, bueno, vamos a definir nosotros ya, vamos a crear un líder de opinión, sino que habían ciertos consensos, se observaba que existían ciertos consensos en la opinión pública que de alguna u otra manera legitimaban la acción o la acción de estos personajes, ¿cierto? Y que esos líderes de opinión, pues como bien preguntamos ahorita con todas esas características y atributos que tienen, pues se observan que para ser un líder de opinión se necesita tener esos atributos, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, como pregunta por acá Laura, si un líder de opinión tiene que ser una figura pública, a ver, no podemos confundir de pronto figura pública con figura política. O sea, entendamos lo siguiente. Cuando María Camila dijo un término clave acá que es el influencer, entonces, y con lo que tenemos en cuenta en este momento de las características, los atributos que necesita tener una persona para convertirse o ser líder de opinión al día de hoy, para ustedes, ¿quién o quiénes serían líderes de opinión? A ver, coloquen ejemplos, contexto local, internacional. ¿Quiénes se les ocurre? Influenciadores, a ver, porque ¿qué es un influenciador? O sea, mencionen nombres, muchachos. Ok, dice la puya, a ver, ustedes qué más, Paulina, Santiago, Jason, Carolina. A ver, influenciador. Profe, hay una gente que son como todas feministas, es que no me acuerdo cómo se llaman, como las descaradas o algo así. Ya. Y yo creo que ellas funcionan como influenciadoras porque tratan temas, pues sí, en general son feministas, pero aparte como de entretener, son como informando o promoviendo pues el movimiento. Ok, muy bien. Por ejemplo, Rigoberto Urán es sería un líder de opinión. Sería un influenciador y sería un líder de opinión.
¿Ustedes qué dicen? Profe, ¿quién? Rigoberto Urán dijiste, ¿cierto? Profe, dijiste Rigoberto Urán. Sí, Rigoberto Urán. Pues no, yo pienso que sí, él puede ser un influencer en el sentido que puede ser bueno o malo, pero yo pienso que un líder de opinión tiene mucho más. Yo pienso que a partir del conocimiento, de lo mediático que puede ser y lo bueno o malo que también aplica en este caso, tiene como una, no un conocimiento, sino digamos como una veracidad en lo que dice, ¿sí me entiendes? Y siento que de pronto lo que dice Rigoberto Urán, pues puede volverse tendencia en algunos momentos, pero pues no siento que sea un líder de opinión realmente. Ok, muy bien, Jason. Muy bien, Carolina. ¿Qué opinan ustedes? El resto, incluyendo María Camila. Rigoberto Urán sería un líder de opinión y un influenciador. Dice por aquí Laura Ramírez, Alejandro Riaño. Ok. Vamos a ver esos personajes para ver si entonces los podemos catalogar, categorizar como líderes de opinión. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Rigoberto Urán sería un influenciador o también un líder de opinión, no es lo mismo. Profe, yo pienso que sí, pero más en el deporte, no tanto a nivel social. O sea, es influenciador porque intenta promover su deporte, ¿cierto? Pero no se mete como en ámbitos políticos ni nada de eso, él solamente promociona lo que le gusta y para que a la gente le guste y para vender lo que les pues y lo que vende pues me Ok, parece a mí. ok, muy bien. Pues la verdad yo tengo pues como un referente más de Rigoberto Urán. De pronto sé que obviamente ha tenido títulos en el deporte y todo esto, pero si yo me lo imagino, yo creo que él en este momento yo lo tengo en otro concepto totalmente diferente, y es que se ha vuelto famoso es obviamente por la manera en que se comunica, la manera en que habla, pero realmente que yo lo vea como líder de opinión, no, pues es mi pensamiento, Laura, pues obviamente, qué pena. Claro que sí, Jason, muy bien. A ver, mire que aquí parece ser que se nos complicará un poquito el asunto, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que ese líder de opinión tratado de esta teoría, lo que nos está diciendo es que es un individuo que representa las opiniones de una comunidad, es decir, transporta la opinión pública de un conjunto de individuos. ¿Listo? ¿Cuáles son los temas que conversan o piensan u opinan, valga la redundancia, la opinión pública? Hay una gama de temas que les compete o que les son importantes y pertinentes, que por lo general son, por ejemplo, en materia política, en materia económica, en materia incluso cultural o social. Son cosas que ustedes sientan que la gente conversa y piensa en estos momentos, ¿cierto? La opinión pública, pues obviamente, o sea, eso no se toca con las manos, eso se percibe. Ustedes notan, ustedes perciben en el entorno que la gente está conversando recurrentemente de algo, que está opinando frente a algo en particular, ¿cierto? Y que ese líder de opinión se supone que transporta y que estructura esa diversidad de opiniones que están en la opinión pública, o sea, ese pensamiento, esas posiciones, esos posicionamientos, ¿cierto? Por otro lado, recuerden las características del líder de opinión. Goza de legitimidad y de representatividad mediática, le genera credibilidad a las personas, o sea, a la opinión pública, ¿cierto? Él goza de reconocimiento, tiene otras características más personales como empatía, ¿cierto? Respeto, reconocimiento que lo acaba de mencionar, etcétera, ¿cierto?
Entonces, usualmente pensamos que los influenciadores, que es un término que sirve en su momento para determinar aquellos individuos que tienen representatividad mediática a través de las redes sociales, por ejemplo, para tratar un tema en particular. Entonces, por eso les colocaba a ustedes a manera de ejemplo si Rigoberto Urán es un líder de opinión o es una persona que habla de un tema en particular y que ese influencer, ese término se creó para designar a aquellos individuos que tienen representatividad mediática, como les vengo diciendo, pero más pensado desde lo mercantilista, ¿cierto? Dentro del mercadeo como tal, es decir, en la promoción de un servicio o un producto. Entonces, lo cierto es que muchos líderes de opinión encontraron en las plataformas digitales y en las redes sociales un espacio para construir su figura pública, incluso política, y ser líderes de opinión a través de ser influenciadores. Si estamos entendiendo la diferencia entre influencer y un líder de opinión. Sí, profe. Muy bien, Jason. El resto, niñas. Santiago. Una pregunta recurrente que se les hacía a los estudiantes, se las he hecho siempre, entonces, o sea, como al igual de Rigoberto Urán. Entonces, un youtuber, por ejemplo, ¿es tan solo un influencer o tiene las características para ser un líder de opinión? Coloquen el ejemplo que ustedes quieran. Profe, pero ahí ya depende, porque por ejemplo, un compañero ahorita mencionaba la puya, y la puya, no sé si de pronto has visto algún video de ella. Ahorita vamos a ver Bueno, uno. entonces, ahí, en cada uno, pues, en cada uno de los videos que ella monta, pues, tiene un tinte de los temas que ahorita estabas tocando, economía, política, más que todo, pues, en eso. Entonces yo diría que sí, pro. Ok, en el caso de la pulga, ¿cierto? O sea, un influencer, hay youtubers e influencers que se convierten en líderes de opinión, eso es lo que afirma Santiago. Sí, profe, también está, no, no todos, pero por ejemplo está también este grupo de jóvenes que está compuesto, pues, que se llama llamar Cofradía para el Cambio. También son muy buenos, también tocan temas de política, economía. Y la verdad, pues, yo consideraría que mueven, pues, Ok, bastantes personas. ok. Entonces, sí, también, pues, también hay otro ejemplo. Sí, pero me mencionaron ahorita un Alejandro Riaño, sí, mencionaron también unas chicas feministas, ¿cierto? Tampoco de pronto las he visto, yo creo que sí, pero no las logro pues identificar en estos momentos a que dicen por acá ustedes, Alejandro Reaño, sí. Algunos de ustedes dicen, listo, la Puglia, también dicen Daniel Samper, ¿cierto? Hablan propiamente de los políticos, del político como tal de ejercicio, de fuero, que emplea pues las redes sociales y otras plataformas y otros escenarios para obviamente trabajar sus discursos y emplear su retórica, en fin. Entonces, la conclusión a la cual podemos llegar, ¿sí?, en estos momentos, en términos de ese líder de opinión de la antigüita de la teoría de los dos pasos o pisos, que recuerden, colocan el medio acá, en la mitad está ese líder de opinión como en condición de mediador entre el medio, y las audiencias que están es acá, y que ese líder de opinión en parte está como más expuesto a la lógica del medio de comunicación, más que de pronto de la opinión pública que sea como que le sugieran los temas, a ver, no, él entiende, ¿cierto? Y genera efectos o influencias en las audiencias, ¿cierto? Más que en el medio en sí mismo. Y que en el panorama de la comunicación digital, el fenómeno de la conferencia de medios que nació a partir de lo que sabemos nosotros, que es todo este tema de la Internet con Facebook, con las redes sociales, perdón, ¿cierto? Y otras plataformas digitales, ya tenemos en cuenta lo siguiente, y es que
No necesariamente, muchachos. Un influencer o un youtuber, porque el término influencer es más amplio para designar a aquellos que no solamente utilizan YouTube como plataforma de difusión de sus propios contenidos, sino otras, ¿cierto? Sino que se les conoce a youtubers porque apelan precisamente a recursos y narrativas audiovisuales para crear historias y para contar relatos, ¿cierto? Relatar cosas. Pero hoy por hoy ya vemos bastantes despliegues de términos de los mensajes de acuerdo a las características de cada red social, entre otras cosas. Lo importante aquí es analizar siempre que un influencer puede que tenga puede que sea o que reúna esas características, esas condiciones para ser líderes de opinión y otros simplemente se van a quedar dentro de la lógica de ser influencer, ¿cierto? Recuerden que ese influencer, como les vengo diciendo, fue visto más que todo desde una perspectiva muy economicista, ¿cierto? Más desde la mercadotecnia. Y ese término no se preocupen que lo vamos a ver más adelantico, muy interesante ese tema. Lo cierto es que entonces queríamos aquí es colocar en contraste el líder de opinión desde la teoría de los dos pasos o pisos porque es una teoría muy lineal. Noten ustedes, con eso María Camila nos decía, nos hablaban del paradigma de la comunicación de Laswell, ¿cierto? ¿Qué? ¿Quién dice qué? ¿A quién? ¿Con qué efecto? ¿En qué canal? ¿Cierto? Es muy lineal, muy desde la influencia, el efecto directo. Decimos nosotros que no solamente somos audiencias de los medios de comunicación masivos tradicionales, sino que ya estamos interactuando en estos espacios que les vengo diciendo, como son las redes sociales y otras plataformas de interacción social, ¿cierto? Otros escenarios. Bueno, algo por añadir frente a esto que estamos hablando de los influencers líderes de opinión, la teoría de los dos pasos o pisos. Hay claridad entonces. Ok, Laura, resto en claridad, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Bueno, bueno, muchachos, muy bien. Entonces, aquí ya acabamos con estas exposiciones. Para hoy teníamos una lectura, ¿cierto? ¿Lo leyeron entonces? Íbamos a hablar de la espiral del silencio. ¿Leyeron entonces ese? Sí, profe. Ok. Laura también. Ok. María Camila, Santiago. ¿Leyeron entonces? Ok. Es una lectura muy pormenorizada. Yo les voy a presentar pantalla acá, muchachos, porque yo también, pues, les traje algunas cosas, es decir, de la lectura que íbamos a leer. Pues, muchachos, vamos a conversar de esto, ¿cierto? Para que no quede ya todo, pues, como tan vaciado por parte de, de mí y entendamos la espiral del silencio, que también asoman ciertos personajes como los líderes de opinión. Les comparto pantalla entonces un momentico, ¿cierto? Bueno, en este sentido, muchachos, bueno, y antes de conectarles acá, ¿qué preguntas e inquietudes tienen ustedes de la espiral del silencio? ¿Qué les llamó la atención? Incluso que no entendieron. A ver.
¿Qué les llamó la atención? ¿Qué no entendieron? ¿Qué resaltaron? A ver, conversemos muchachos, antes de... Profe, a mí me pareció muy curioso que ahí pues como que describen que la mayoría de nosotros los individuos adoptamos una postura por no sentirnos rechazados, pues como por encajar, así no sea lo que pensamos o por lo que nos regimos o en lo que creemos, simplemente por encajar en la sociedad, pues como que nos unimos a eso. Muy bien, Laura. Sí, es un aspecto clave de la teoría de la espiral del silencio. ¿Qué más entendieron ustedes por ahí que agarraron, que les llamó la atención? Profe, a mí me llamó mucho la atención una parte donde pues donde mencionan como que no es solo el miedo al aislamiento social, sino a consecuencias significativas. O sea, ellos ponían el ejemplo como a ser despedido pues de su trabajo por tener cierta posición. Pero entonces, digamos, puede ir más allá. Pues digamos, acá sabemos que una posición política te puede causar la muerte, por ejemplo. Entonces, pues sí es como interesante eso, pues sí. Interesante la medida en que no pensamos que pueda tener esos efectos tan radicales, ¿cierto? O tan extremos. Muy bien, Paulino. Profe, hay algo que me pareció muy interesante y fue que en la clase pasada que expuse pues, acerca de la agenda setting, me acordé pues que hay una frase, un epílogo pues de la exposición en el que decía pues que lo que para el medio es, para el público es. Entonces me llamó mucho la atención porque en esta teoría de en la lectura pues ahorita estaba viendo que es que eso lo controlan las mayorías y así una opinión diferente a la que el medio proporciona, siempre va a ser la mayoría la que va a estar por encima. Entonces me pareció como algo Muy interesante. bien. Muy bien, Santiago. A Jason, a María Camila, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué preguntas tienen? Yo realmente mientras leía esta teoría me recordó mucho un video que vi en redes sociales sobre una profesora que está dando su clase de cátedra y alguien llegó tarde en ese momento y le dice a los estudiantes que si ella dice que si la carpeta es de color rojo, ellos van a decir que es carpeta roja aunque sea verde. Y empieza pues a hacer el cuestionamiento en clase y les pregunta y todos dicen rojo, rojo y él ve que efectivamente pues no es roja, pero al ver la presión de todos y él dice es roja, entonces nada, me hace mucho esa comparación y claro, eso no es de ahora, eso es de siempre, es la presión a lo que dice en el texto, que es al aislamiento social, a la presión social, cuando vemos que nuestra opinión no es mayoritaria, entonces tendemos a cambiarla. Sí, es interesante lo que nos plantea esta autora de esta teoría. Muy bien. Yo voy por acá los extractos pues también de la lectura, que los separé yo como manera pues de apuntes pues obviamente sacados de aquí mismo, de la lectura, como para que estemos sintonizados bien nosotros, de acuerdo obviamente a la fuente de lectura que utilizamos. Muchachos, la teoría de la espiral del silencio es de una señora que se llamó Elizabeth Noel Newman. Ella la sacó por allá en los 70, la denominó así porque escribió un libro. Profe, perdón. ¿Sí? No sé si los compañeros están viendo la pantalla, pero yo no estoy viendo nada. ¿No? A ver. Ya, ahora sí, muchachos. Yo sí la Sí, ahí la veo. veo. Sí. Sí, y el resto. Ya, profe. Ok, es que es muy extraño. Ok, muy bien. Sí, muchachos, estaba diciendo que una señora que llamó Elizabeth Noel Newman, alemana ella, por allá en los 70, escribió una serie de reflexiones basadas en unos estudios, como muchas de estas teorías, ustedes saben que parte de investigaciones
de estudios, y empezó a acuñar lo que ella vio con un término que lo denominó la espiral del silencio. El libro se llama La espiral del silencio, opinión pública, nuestra piel social. Tengo entendido que lo tenemos nosotros, el libro completico, en la carpeta del Drive. Listo. Yo lo tenía y se los había puesto ahí. Sin embargo, eso es material complementario, pero para que lo quiera leer, interesa. Listo. Muchachos, básicamente la teoría lo que nos está diciendo es que las personas frecuentemente ocultan sus opiniones cuando son minoritarias y por lo general son controvertidas, ¿cierto? ¿Y por qué las ocultan? Pues básicamente por un miedo a que otras personas los rechacen o que tienden a recibir un castigo determinado. Un castigo, como lo decía Paulina, en el caso más extremo puede generar o puede derivar en, ¿cierto?, un atentado contra la vida. Pero hay otros casos en donde no solamente es el temor a ser aislado socialmente, sino que se recibe ciertos castigos y ciertas sanciones sociales hasta el punto de estigmatizar, de señalar, este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ella empezó a darse cuenta de que esto estaba pasando, sobre todo en el escenario electoral, político. Noten también que muchas de las teorías, cuando las hemos abordado, hemos visto una recurrencia como en el tema político, como en el tema electoral. ¿Por qué? Porque la opinión pública, por lo general, se mueve, se moviliza en ese escenario de la política. No solamente para votar por un candidato, sino para manifestar posicionamientos, entre otras cosas. Posturas, opiniones, ¿cierto? Toma de decisiones incluso. Entonces, esta señora empezó a denominar este fenómeno de que hay minorías, personas que componen grupos minoritarios que tienen una opinión, incluso tienen una opinión, incluso una posición diferente a la de unas mayorías. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí cuando hay unas mayorías minorías? Y es que el grupo minoritario, pues según la perspectiva de la espiral del silencio, ese grupo minoritario, que es el que manifiesta la opinión contraria al grupo mayoritario, tiende a desaparecer, ¿cierto? Ojo, pues tiende a desaparecer, pero no en todos los casos. Entonces, la teoría se utiliza para describir la tendencia que muestran las personas para exponer públicamente sus opiniones, aun cuando son conscientes de que estas no son mayoritarias. Es decir, en ciertos casos lo que pasa es que esos grupos minoritarios, por miedo al aislamiento social y al castigo, no expresan públicamente sus opiniones. O sea, sus opiniones que tienen de por sí, sino que de pronto si las van a expresar, básicamente pasa como lo que nos estaba diciendo el compañero con el video que ahorita si quiere lo vemos, se llama la carpeta verde, carpeta roja o verde, ¿cierto? Es una escena de una serie española que habla sobre el condicionamiento social, y también tiene sus explicaciones en la consideración de lo que nosotros construimos como verdad, como realidad, ¿cierto? Entonces, muchachos, muchas veces entonces las personas por miedo, por el temor a ser aislados socialmente, aunque son muy conscientes de su opinión, de su posicionamiento, de lo que está pasando, no manifiestan públicamente esas opiniones, sino que tienden a adherirse a la mayoría, a una mayoría que quizás está equivocada, ¿cierto? Pero ya sabemos por qué. Por miedo, el temor y el aislamiento social. ¿Cuáles son como los principales elementos que se tienen en cuenta para entender un fenómeno de teoría de la espiral del silencio? Pues ya dijimos el primero. La mayoría de las personas temen al aislamiento social. ¿Por qué tememos al aislamiento social? Pues muchachos, porque estamos incorporados a una sociedad, a una comunidad. Somos sujetos sociales. Desde pequeños nos han inculcado la necesidad de interactuar socialmente con el otro.
y no consentiríamos, no seríamos capaces, según la perspectiva de esta señora, Elizabeth Noel Newman, de estar aislados socialmente, porque necesitamos construirnos como sujetos en la medida en que interactuamos con el otro. ¿Listo? En consecuencia, se observa el comportamiento de otros para identificar qué opiniones y conductas son socialmente aceptables. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que uno vaya por ahí como por la calle mirando de que, ay, mira, allí están los grupos, el grupo mayoritario, el grupo minoritario. Usted observa, recuerden la opinión pública, porque eso tiene que ver con la opinión pública. ¿Cuáles son aquellos posicionamientos, aquellas ideas, aquellas opiniones que están cobrando mayor relevancia, mayor importancia? ¿Qué es lo que más está hablando? ¿Cierto? Y las que ustedes notan que las personas se van emplazando o se van movilizando hacia cierta dirección y otras en otras direcciones, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que Elizabeth Noel Newman dice que el ser humano, la mente del ser humano no es que haga hace un proceso de cuasi estadística, se llama así, cuasi estadística. ¿Por qué? Porque no es que usted se ponga a contar la cantidad de personas que hacen parte del grupo mayoritario, sino que el cerebro percibe que ese grupo es mayoritario y hay unas minorías. ¿Estamos claros ahí? Muchachos. Compañeros. Profe, sí. Sí, estoy viendo pantalla por acá. Sí, señor. Y entonces por eso les pregunto para Sí, qué. profe, sí. Entonces, ya sabemos que entonces el cerebro percibe de que hay una mayoría y hay una minoría, ¿cierto? Y que el cerebro también cada persona empieza a identificar cuáles son como los comportamientos y las opiniones que vienen siendo socialmente más aceptables, ¿cierto? Pues por lo general se dice que las minorías es todo lo diferente y también se hacen unas asociaciones muy radicales entre un lado y el otro, ¿cierto? Blanco, negro, alto, bajo, bonito, feo, bueno, mal, en fin, lo que ustedes quieran. Izquierda, derecha, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Muy bien. Otra de las premisas en las cuales se basa la teoría de la espiral del silencio es, bueno, lo hemos reiterado, el aislamiento, el rechazo social a opiniones que tienden a ser muy impopulares, ¿cierto? Es decir, que están en contrarrestación a la opinión de la mayoría. Es decir, aquí la opinión de la mayoría por lo general va de acuerdo como al status quo, ¿cierto? Es decir, en defensa de algo, mientras que hay otras minorías, ¿cierto? Que por lo general se anteponen o más bien se contraponen a esos comportamientos, a esas conductas, a esas opiniones mayoritarias, ¿cierto? Otra premisa fundamental acá es que las personas suelen ocultar sus puntos de vista cuando tienen la expectativa de que van a recibir ese tipo de respuestas. Es decir, es como si usted ya supiera que si va a decir esto, la gente, como quien dice, se le va a ir encima, ¿cierto? Entonces, eso también es un elemento a tener en cuenta dentro de la espiral del silencio. Ese temor a manifestarse públicamente también está incentivado por esa expectativa de que ya básicamente va a saber cuál va a ser la respuesta que va a obtener. Las que tienen las opiniones mayoritarias las expresan públicamente sin miedo. Creo que ya lo estamos dando cuenta, ¿cierto? Son de la minoría la que termina como más golpeada, ¿cierto? La espiral del silencio se desencadena por la expresión repetitiva de la opinión mayoritaria y la ocultación de las minoritarias. Aquí se nos resume la actuación. La espiral del silencio se ve reflejada en la medida en que la opinión mayoritaria, los grupos mayoritarios, suprime todo lo minoritario. ¿Listo? El proceso este proceso de configuración de la opinión pública se refuerza bastante cuando
se tocan temas controvertidos, por eso la opinión pública conversa comúnmente de un tema o de una serie de temas en particular. Es decir, si fuéramos a comparar como la importancia o la relevancia de ciertos temas para la opinión pública, les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que sería más importante en estos momentos? ¿La liberación de este señor o la puesta en libertad de este señor de Álvaro Uribe, o que Colombia empató con Chile? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, muchachos, ¿qué opinan? Profe, en este tiempo, pues que Colombia empate, En este porque, tiempo que Colombia empate, pues porque yo siento que no le damos como relevancia a lo que lo debe tener. Entonces, sí, la gente como que le importan más esas cosas. recuerden que es un tema que nosotros observemos que la gente está conversando y opinando comúnmente, así como antes estaba y que todavía está, pero no tan, no tan fuerte, lo considero yo, el tema del COVID, de la pandemia. Es algo que ustedes observen, que la gente está conversando y que de hecho los mismos medios de comunicación van reforzando esa idea. Luego vamos a la pregunta, ¿creen ustedes que cuál es el tema de opinión público, de materia pública en estos momentos? Profe, pues yo diría pues que está compuesto en torno al fútbol. ¿Por qué? Por lo de los partidos pues ahorita y en este momento diría que lo que más se está hablando es como lo del Falcao pues que hizo el último gol en el último minuto. Diría yo que es como lo que, y es más, lo que más he visto pues yo en torno a publicaciones en Facebook y en Instagram. Entonces yo diría que va en torno al fútbol. Está bien lo que ustedes están diciendo, porque están observando que es lo que más, el tema que más está asomando, lo que más está conservando, lo que más está conversando, perdón, ¿cierto? Que no necesariamente tiene que tener implicaciones políticas, sino que por lo general tratan de ser temas muy controversiales, y no hay nada más controversial que la política, sobre todo en este país, ¿cierto? Muchachos, muy bien. Otra premisa: el número de personas que defienden una opinión no siempre es relevante. Por eso es muy similar a lo que estábamos hablando acá, que nosotros observamos que la mayoría de gente está hablando de un tema, esa es la opinión pública, pero no estamos contando a la gente. Asumimos que es muchas personas, ¿cierto? Pero aquí en la teoría de espiral de silencio, esa cantidad no importa, simplemente es la percepción de mayoría y de minoría. Y bueno, unas últimas premisas: la ocultación de opiniones divergentes normalmente tienen un carácter inconsciente, o sea, no siempre van no simplemente, perdón, no siempre son conscientes por parte de quienes manifiestan esos posicionamientos, esas ideas, esas opiniones. La opinión pública ejerce un rol de control social en un tiempo y espacio determinados y puede variar en función de estas dimensiones, lo que les vengo diciendo. Miren, la opinión pública se encarga incluso de poner unos temas en relieve por un tiempo y luego pone otros. Hoy por hoy, ya hablar de COVID es un asunto que, si bien lo vemos reflejado en los medios de comunicación, también ha perdido en parte vigencia, porque ya hay una supuesta reactivación social y de otros sectores cuyas dinámicas ya están, se está, digámoslo así, moviendo en otros sentidos y poniendo otros temas en relieve, ¿cierto? Y por último, la espiral del silencio resuelve conflictos al favorecer a unas opiniones que existen al respecto, cumpliendo un rol
de integración. A ver, aquí es un poquito cuestionado esta premisa, porque los únicos que resultan favorecidos con las opiniones son las opiniones mayoritarias, mientras que la opinión minoritaria tiende a desaparecer, o en el peor de los casos, a polarizarse. Porque recuerden que si bien la espiral del silencio se da siempre y cuando haya un efecto de castigo o de aislamiento social, la manera de romper la espiral del silencio es permaneciendo en la posición que yo tengo inicialmente, así sea siendo minoritaria y con todas con las pocas garantías o con el temor a ser aislado socialmente, a ser sancionado socialmente, ¿cierto? Muy bien. Para que veamos, para que tengamos en cuenta lo que me parece que es muy importante, lo que mencionó Jason ahorita, de la escena de la carpeta, ¿cierto? De una escena donde él nos ilustró un personaje en una clase. Vamos a ver entonces este pequeño clip que dura muy poquito, ¿cierto? Para que entendamos bien en una dimensión, en un escenario como un poco más real, cómo puede generarse ese efecto de la espiral del silencio. Bueno. Por aquí lo estoy colocando, comparto pantalla. Bueno, muy bien. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que... Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupe. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Muy bien, muchachos. Jason, este era el ejemplo que tú colocaste ahora, ¿cierto?
Sí, sí, profe, ese era, efectivamente. Muy bien, ¿y el resto ya lo había visto? Laura, Paulina, Santiago. Sí, y profe, yo sí, pues yo me vi la serie. Ah, Profe, yo no. bueno, espero que la haya parecido interesante. Muy bien, aquí es más que todo como, si bien el clip tiene más una orientación para explicar todo un asunto de como les decía ahora, de los criterios que se tienen en cuenta como para consolidar o pensar algo que es como verdad, o cómo construimos nosotros la realidad. Nos sirve como la escena como tal, la puesta en escena en sí mismo, los personajes, todo lo que pasa ahí, nos sirve para dar cuenta de un efecto de espiral de silencio propiamente, ¿cierto? Fue muy claro lo que se nos relató acá. Ahorita vamos a complejizar un poquito más esto, mostrándoles propiamente un caso local colombiano, ¿cierto? Muy bien, vuelvo entonces a la hojita que estaba mostrándole los apuntes. El texto que debíamos leer entonces también nos expone, perdón, algunas causas, ¿cierto? Causas de la espiral del silencio. La principal, muchachos, es el temor que sienten las personas para ser aislados socialmente y a que tengan consecuencias mucho más extremas, ¿cierto? Como bien eh, lo mencionaba ahorita Paulino. Entonces, básicamente es el temor a ser aislado socialmente. También, bueno, esto ya es acá, ya lo estamos reiterando bastante, lo de la espiral del silencio que se genera cuando la persona tiene una opinión divergente, escucha a otras defendiendo de forma ferviente el punto de vista mayoritario y queda reforzada de nuevo cada vez que esto vuelva a suceder. Así nos sentimos menos libres para esperar una opinión minoritaria cuanto más popular es la dominante. Entonces ustedes constantemente ensayen por manera de experimento social incluso. Un grupo de amigos o sus familiares, usted tiene una posición contraria y el resto, la mayoría, como tú lo percibes, una opinión obviamente mayoritaria, tú representas una opinión minoritaria, puede que estés con otra persona, pero vas a estar en un ambiente depresivo, ¿cierto? Constantemente. Recuerden que entonces la teoría de la espiral del silencio se cumple en la medida en que la opinión minoritaria termine, digámoslo así, desapareciendo, se adhiera a la opinión mayoritaria y para romper, acá lo contrario acá, romper ese efecto de espiral del silencio es cuando la opinión minoritaria conserva su opinión, digámoslo así, cueste lo que cueste hasta el final, ¿cierto? Los medios de comunicación de masas, aquí quería hacer énfasis, el papel de los medios de comunicación, cómo entran en todo este asunto de la opinión pública y de la conformación de opiniones mayoritarias y minoritarias. Se nos dice los medios de comunicación son una herramienta fundamental en el desarrollo de las espirales del silencio, ¿cierto? Entonces no solo se debe a que recogen puntos de vista mayoritarios, sino también a que influyen en un gran número de personas. Entonces, noten ustedes que si bien nosotros observamos o percibimos en el ambiente, en el entorno, que las personas están manejando o están opinando mayoritariamente frente a algo, eso también es reforzado por los mismos discursos, las mismas temáticas, los mismos contenidos de los mismos medios de comunicación. Por eso, algunos de ustedes, de hecho, en la clase del grupo anterior me colocaban el ejemplo de lo que pasaba, por ejemplo, con el tema de la fuerza pública y la protesta social, ¿cierto? Donde el común denominador era que los medios de comunicación pareciera ser de que estaba manifestando más opinión o generando más información frente a la fuerza pública y también en parte estigmatizando o señalando la protesta social, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces,
de alguna u otra manera, conociendo casos o más bien elementos a tener en cuenta en ambos lados. Lo cierto es que se puede observar de que los mismos medios de comunicación hacen unos sesgos de la información que bien puede ser dado por un efecto de agenda setting, como lo ponía Santiago, o también con lo que hablábamos del efecto framing y Twain, ¿se acuerdan? En la clase pasada, el encuadramiento de la información y todo lo que tiene que ver con la interpretación de los mensajes, todo lo que nosotros vemos del mundo, así con base en eso también vamos construyendo nuestros juicios y nuestras valoraciones, ¿cierto? Y bueno, aquí se nos termina de completar la premisa de que los medios de comunicación entonces recogen la información, generan opiniones mayoritarias y contribuyen a crear más espirales del silencio, ¿cierto? El planteamiento que mencionamos ahorita, Elizabeth Newman plantea que las personas tienen una capacidad casi intuitiva para identificar cuál es la opinión dominante o mayoritaria en torno a un tema dado. Es importante tener en cuenta que el acierto de esta hipótesis puede variar en función de la persona, la situación concreta. Es decir, en el contexto en el que Elizabeth Newman hizo el estudio y propuso el efecto de espiral del silencio, no quiere decir de que se cumpla cabalmente en el contexto actual, ¿cierto? Muy bien. Quiero mostrarle lo siguiente. Antes ya, pues, como para que culminemos la teoría de la espiral del silencio, creo que ya la hemos entendido bastante. Vamos a analizar un caso concreto aquí en Colombia para que conversemos un momentico de él y me digan cuál es el efecto de espiral del silencio ahí y qué elementos intervinieron en la misma espiral del silencio con este tema y con este fenómeno de conjunto de circunstancias y acontecimientos que vivimos. Listo. Les presento entonces, ustedes ya la conocen, para que sigamos pensando